Bueno, buenas noches, Johnny. ¿Qué pasó y cuál es la lectura que se hace de esto? Un piquete, obviamente, Tremendo. como ha habido miles. ¿Qué significó este particularmente el día de Una hoy? locura. A ver, primero está todo grabado. Está todo grabado en las cámaras de la autopista Buenos Aires-La Plata. Piedrazos, autos particulares, ahí se ve, palazos, rotura de vidrios y robos a automovilistas de los propios piqueteros. Repito esto, pues está grabado en las cámaras. Robos a los mismos automovilistas que estuvieron frenados, obviamente, por el piquete. El gobierno ya avisó que va a denunciar a los piqueteros daños, hurtos, incitación a la violencia y resistencia a la autoridad. Porque después, obviamente, la gendarmería, en el medio del caos, intentó despejar lo que fue esto. ¿Quiénes son? Son de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. ¿Qué es esto? Es un grupo de izquierda, un desprendimiento de Quebracho, que hace muchos años, está desde 1997, por lo que yo averigüé, y va a muchas marchas en conjunto con el grupo Quebracho. Eran 350 manifestantes. Y está, repito, comprobado, según las imágenes, que hubo piedrazos, que hubo palazos, y el tema más grave es que le robaron a muchas personas, a muchos automovilistas. Yo hoy hablé en la radio con uno de los automovilistas que tenía una camioneta roja, que le dijeron, se baja, y apenas se bajó con un palo, le rompieron todos los vidrios de la camioneta que la usaba para trabajar este hombre. Sumo un dato Así que... informativo, porque la Gendarmería cuando llega tiene, a pesar que acá no se cumple con el protocolo para que no exista el piquete, pero tiene 15 minutos de diálogo para persuadirlos, para terminar. Los compañeros nuestros de América Noticias que han cubierto miles de piquetes en Santiago dicen que generalmente cuando se produce esto, que es que llega la Gendarmería y hay que desalojar, que hay piedra. ¿Por qué? Porque hay piedras alrededor, porque se rompe el asfalto. Hoy esperaron a la Gendarmería con 2 bombas Molotov. Directamente cuando llegaron, les tiraron. O sea que fueron provistos con bombas Molotov que quienes manejaron el operativo para persuadir, les llamó la atención la forma en que reaccionaron. Porque no solo fueron las piedras, sino que ya estaban preparados con... Hoy hubo algo nuevo. Santiago decía, no es nuevo. Yo creo que sí. Sinceramente sí. Nosotros que estuvimos cubriendo el piquete mientras sucedía, hace muchos años que no se veía en la Argentina un piquete con ese nivel de violencia. Todos encapuchados con la cara tapada, todos muñidos de palos y de cascotes, no piedras, cascotes. Ya cuando la cara está tapada ya cambia el... Mirá, Sí. hablamos con una persona hoy que quedó, porque ¿qué pasó? Cuando suben a la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Dock Sud, los manifestantes, los automovilistas quedan atrapados en ese piquete. Entonces intentan algunos o dar marcha atrás o ir contramano en la autopista. Les rompían los parabrisas con piedras y palos o a golpe de puño. Me contaba un automovilista que estuvo ahí que agarraban de los pelos a la gente y la sacaban de los vehículos. Que la sacaban de los pelos de los autos, además le robaban las pertenencias. Y eso se prolongó durante 2 horas. Ahora, explícame una cosa. Una cosa es la protesta, el derecho a manifestarse, el derecho a reclamar. Explícame esto lo que es. ¿Qué tiene que ver? Vulnera todos los derechos. ¿Qué tiene que ver un reclamo que después lo podemos discutir si es justo o no? Santiago, el piquete con esto no afectó ni a Macri, ni a la ministra de Trabajo, ni a la ministra de Seguridad. El piquete afectó a los laburantes, a la gente que iba por la autopista para ir a trabajar, para atender alguna urgencia de salud. O a ver, poné las imágenes de cómo quedó el auto de... elemental. Imagínese un hombre, ¿no? Circulando. Después iba a trabajar, no iba a trabajar. Es indistinto. Una persona que tiene derecho. Y así el derecho no lo avala para circular libremente. Imagínate, cualquier persona, con chicos, con familia, a esa hora aparte... Y encontrarse con este panorama de violencia extrema. Que se buscó generar un clima político. 7 kilómetros. Vos entrás a una trampa porque no te podés mover. Y después hay otro problema, porque decían, señores, no bajen, porque bajaban en contramano y lamentablemente es una zona muy peligrosa donde ya muchos micros de larga distancia han tenido episodios. ¿Por qué? Porque se tiran piedras para que uno tenga que parar y después te roban. Acá lograron que 7 kilómetros de personas queden atrapadas, porque como dice Débora, había gente adentro del auto esperando, venían, le golpeaban el vidrio y lo sacaban de los pelos. Las dos cosas. Yo lo que digo, la anomia de todos los días, que la que marca Santiago, de todos los días tenemos un piquete y lo naturalizamos, pero hay algo más, hay un condimento nuevo, porque hace mucho tiempo, como decía Débora Plager, no vimos un piquete tan, pero tan violento en la Argentina, porque iban a pudrirla. Fueron con el ánimo de pudrirla. Yo digo, tenemos la anomia, que es la autopista Ilia cerrada por 11 días en este país. No pasó nada.
En la Plaza de Mayo, los veteranos armando una casa sobre la Plaza de Ladrillos. El Metrobús de la avenida 9 de Julio, que debutó con 47 cortes. Eso es lo de siempre. Está mal, es ilegal, es una locura. Lo naturalizamos. Pero a eso, me parece, le estamos agregando un condimento político muy complicado, que es el ánimo de generar un clima social enrarecido. Juan, buenas noches. Buenas noches. Lo escucho, por favor, sí. Sí, la verdad que es llamativo, sorprendente. Son escenas que no estamos acostumbrados a ver en la Argentina. Yo tuve hoy una jornada de mucho trabajo en el Senado, con algún tema que tiene que ver en otro sentido con esto, ¿no? Pero no pude interiorizarme viendo lo que ocurrió, pero bueno, están las cámaras, están las filmaciones, están los testigos. Es cuestión de investigar, porque como se decía acá, una cosa es la protesta social y otra cosa es el delito. Eso es muy claro. Lo que sí entiendo es que nosotros hoy en el Senado, por ejemplo, recibimos a las organizaciones sociales. ¿Se acuerdan que hicieron la marcha de San Cayetano? Una marcha que se hizo un día domingo a la mañana, no molestando multitudinaria, sí. Multitudinaria, no molestando absolutamente a nadie. Hoy los recibimos en el Senado para escuchar sus protestas, sus reclamos, sus cuestiones y construirlas democráticamente. No tiene nada que ver con esto. Me parece que ese es el camino, ¿no? Que hay como una forma de canalizar la protesta social que tiene un sentido y otra que tiene otro sentido. Y en este caso, que vemos escenas como estas, obviamente esto estamos hablando ahí de delitos comunes. Sí, Mariano. Sí, Santiago. Dos cositas. Por un lado, el gobierno nacional tiene dos maneras de tratar los piquetes. Uno es en la capital federal y el otro es en el resto del país. ¿Por qué? Porque en el resto del país, bueno, hay un protocolo antipiquete que en provincia de Buenos Aires y en otras provincias, pero por lo general los piquetes se están dando en la provincia de Buenos Aires, se aplica, como ocurre hoy, que se desalojó la autopista. Y por otro lado, en la capital federal, ayer Barrios de Pie tomó la avenida Lem durante casi toda la tarde y nadie lo sacó. Lo que decía Johnny también, autopista Ilia, 11 días tomada, tampoco nadie lo saca. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, una discrepancia interna dentro del gobierno y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, no quieren utilizar la Policía Federal para desalojar calles, más allá de que firmaron el protocolo antipiquetes. Ahora, los piquetes están prohibidos en la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho al tránsito, al libre tránsito. Circular libremente, total. Así como el derecho al trabajo y muchos otros derechos. Salir del país, entrar, etc. Y también está previsto en el Código Penal, pero con el agravante de que hoy ya no es el delito que se cometió bloquear una calle. Es el robo, es el saqueo, es la destrucción, es la violencia. No, entonces el gobierno tiene que ser coincido con lo que dice Mariano. Hemos corrido tanto los límites, de hecho vamos en contra de la Constitución, que tampoco ya... Porque acá se naturaliza absolutamente todo. Sí, vamos a empezar a naturalizar esto también. Y me parece que el punto, digamos, el punto final tiene que ser la violencia. Ya esto que saquen a una persona de los pelos de su auto, o una persona que circulaba libremente, me parece que en eso coincidimos todos, ¿no? A ver, un minuto. Juan, ustedes como oposición, ¿cómo van a colaborar con esto? Y son dos temas distintos, hay que tener muy claro. Una cosa es la protesta, que uno puede intentar canalizarla a través del diálogo, hablando para ir mejorando en un tema o en el otro, y otra cosa es el delito común, digamos. Acá no importa si fue en medio de un piquete, bueno, todavía es peor si fue en medio de un piquete, pero digamos, fue una acción de alguien que rompió un vidrio, que robó, que fue un robo normal. ¿Crees que esto estuvo armado para generar esto? Digamos, me cuesta entenderlo. Lo que cueste, pase lo que pase. Cuesta entender cuando uno ve estas imágenes lo que ocurría, cuesta entenderlo, digamos, que la situación social está complicada, que hay muchos que están pasando por situaciones muy complicadas, lo sabemos, y muchos sectores tienen todo el derecho legítimo a expresarlo y actuar y pedir que el Estado responda, obviamente, pero de ahí a esto hay un salto muy grande. Hay que explicar el por qué ese salto y bueno, por suerte hay imágenes, hay testigos, se puede saber qué fue lo que realmente pasó. ¿Quién es responsable de esto, Johnny? El movimiento Aníbal Verón. Por eso, a ver, una cosa no quita la otra. Que hay necesidades, total, no te quepa la menor duda. Que subió la desocupación, se perdieron 100.000 puestos de trabajo. Que aumentó la pobreza, lo dice la UCA. Que la inflación está en niveles tremendos de 46% interanual. Todo es así, hay más pobres en la calle, lo vimos el otro día en la Plaza de Mayo cuando vimos que la gente se agolpaba por 2 manzanas y por 2 peras. Hay una situación social precaria, pero no nos confundamos. Acá hay claramente grupos políticos que están buscando generar un clima político enrarecido
en un contexto, Santiago, en un contexto que es el que venimos charlando. Declaraciones raras, nos tienen que tener miedo, banderas que dicen no va a haber paz para los ricos si falta pan para el pobre. Hoy habló Eve, mira que fue premonitorio. Sí. Eve hoy, 1 o 2 horas antes de este piquete, dijo: el gobierno de Mauricio Macri está buscando un muerto en relación a la conflictividad social creciente y al accionar de las fuerzas de seguridad. Para catalogarnos como... ¿Lo tenemos eso? Sí. Yo lo que quiero marcar es que hoy la Gendarmería, porque lo estábamos cubriendo con Paulo en A24 en vivo, la Gendarmería no tardó más de 7 u 8 minutos en despejar la autopista. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay decisión política y fuerzas profesionales, esto es muy importante destacar, una fuerza profesionalizada, porque acá lo que hay que evitar de todas maneras es que haya ninguna situación de enfrentamiento y violencia con ningún ciudadano, ni de los manifestantes, ni de parte de la fuerza de seguridad. Pero cuando hay decisión política y fuerzas profesionales, se puede. Hoy entraron los gendarmes, como los ves en las imágenes, con sus muñidos de sus pecheras y de sus protecciones, y el carro hidrante, y en 7 u 8 minutos la autovía quedó despejada en ambos sentidos de circulación. Se puede, tiene que haber decisión política para ordenar. Los gobiernos desde 2012 en adelante tienen un fantasma, y son 2 fantasmas, que son Costecchi y Santillán. Curiosamente, ambos también militaban en la Aníbal Verón, uno de los 2 sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un protocolo antipiquetes, pero la verdad que a su vez el mismo mensaje con el que hoy iban estos manifestantes, cada 26 de junio que se recuerda a Costecchi y Santillán, se habla de lo mismo, un plan político organizado para callar al pueblo. O sea, el temor es que la policía entre y haya un muerto, verdaderamente. El gobierno hasta ahora no ha hecho nada para aplicar el protocolo antipiquetes, verdaderamente, que yo sepa, y estamos hablándolo desde febrero de este año. No hay un detenido, Santiago, que también es otro tema, porque aquí en la Argentina somos muy hipócritas. Creo que estamos todos cansados de los piquetes, de los cortes, de no llegar a tiempo. Todo el mundo respeta el derecho de todos. Nosotros tenemos derechos como todos, pero no podemos cortar cuando se nos canta y ser tan individualista de creer que el mundo pasa simplemente por uno. Pero también está la historia que no se puede persuadir, no se puede quitar a una persona de un piquete, porque sos de derecha, porque sos antidemocrático, no puede haber un preso. Pero Pablo, con la cara tapada no hay un hoy se demostró que eso es falso. Hoy se demostró, porque dice Débora, se demostró que hoy la Gendarmería o la Fuerza de Seguridad, también estuvo apoyado por la Policía Bonaerense, tiene que estar capacitado, como en todos los países del mundo. Obvio. No jorobemos, en todos los países del mundo, cuando bloquean una calle, y más en los países serios, bloquean una calle y lo saca la Fuerza de Seguridad, y tiene que estar preparada profesionalmente para actuar de esa manera sin que haya muertos, Hoy ocurrió eso y yo dudo de que en realidad los que quisieran que quizás haya un muerto son los que organizaron ese acto, porque hicieron mucho escándalo para desbordar todo esto y podría haber tenido la intención de que haya un muerto. Sí, José. El riesgo también es la escalada, ¿no?, que se da, porque cuando uno mira estas imágenes, y sobre todo que es algo que tienen ya analizado en el gobierno, se están viendo cada vez mayor cantidad de imágenes, y la de hoy tenían información de antemano que venía con la búsqueda de violencia. Entonces, cuando se habla del protocolo, de cómo aplicarlo, el doble juego que tienen hoy es, si aplicás ese protocolo y vas buscando violencia, ¿cuál es el costo, no? Obvio. Yo acá tengo el protocolo ahora lo damos, pero no quiero dejar pasar lo que citaba recién Débora, que Eve Bonafini se expresa públicamente en una radio y dice lo siguiente, escuchá. El presidente salió a decir que a él le preocupa, dice, el empleo. A él no le preocupa nada, a él lo único que le preocupa es que vive bien en su cría, porque él tiene ese odio grande de clase, no lo puede superar. Él defiende su clase, y su clase lo único que le importa son los verdes. Y son los tipos que tienen una mujer que les limpia hasta los pies y le pagan nada, y la tienen en negro. Y quiere que todo el mundo esté en negro y que no trabaje y que los pobres no tengan y no tengan derecho a nada. Él no soporta que los pobres tengan derecho. Por eso tienen ese odio de clase y por eso mandan a arrancarle los ojos a los cuadros de Néstor y romper las estatuas y sacar todo de la casa de gobierno. Sacó a todos los próceres, a todos los compañeros latinoamericanos. No soporta. Y también hace lo que le mandan los yanquis, porque él es un títere de los yanquis, ¿no? Y no va a amenazar a Macri, por favor. Si no reúne 4 personas juntas para hacer un acto. A los actos tiene que llevar gente comprada. Ellos están buscando un muerto. Macri necesita un muerto para mostrar que nosotros somos los violentos.
la idea del muerto, el concepto de volver a instalar la política donde puede haber muertos, busca generar un clima, absolutamente. Por algo se utiliza la palabra muerto. Yo te decía, el protocolo antipiquetes que se aplicó a medias hoy es muy simple. Ordenar con megáfonos que los manifestantes deben retirarse, paso 1. Paso 2, establecer una negociación por 5 minutos. Dice, es lo que Patricia Bullrich dijo, en 5 minutos los corremos. Separar niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. Y cuarto, despejar garantizando la libre circulación y sin agredir a una persona con racionalidad, digamos. ¿Por qué no se animan? Por esto que plantea Bebe Bonafini, el síndrome de Costecchi y Santillán, que era lo que decía Natalia, el miedo que haya un muerto en la calle. Las dos variables de gobernabilidad históricas en la Argentina fueron dólar controlado y calle controlada. 2001, Cacerolazo de la Rúa. 2002, Costecchi y Santillán. 2007, Fuente Alba. 2010, Mariano Ferreira. 2010, Parque Indoamericano. Y 2013, acuartelamiento de las policías y saqueos. Perder el control de la calle, mucho más para un gobierno no peronista, es peligroso desde el punto de vista de la gobernabilidad. Sí, Juan. No, digo, también es bueno que haya un miedo a que haya un muerto. Digo, es muy sano para todos. Pero claro, no tiene que ver con eso. En general, que las fuerzas de eso. seguridad tengan muy en cuenta con lo que pasó en la historia argentina, que se hablaban ustedes antes, que hay que tener muchísimo cuidado, porque en general ha habido una historia de policía brava, de un montón de cuestiones que terminó justamente con Costecchi y Santillán. Que haya ese cuidado y esa precaución me parece más que sano, me parece bien para la democracia. Juan. El tema es cómo podemos trabajar desde el sentido común y la sensatez para justamente que esas protestas puedan darse como corresponden, de la mejor manera posible, y sobre todo separar una cosa de la otra, porque yo me niego cuando comparamos, digo, lo mismo que hablamos en cada uno de los temas. Si en este piquete uno ve que hay gente que está robando, eso es un robo, es independientemente, digamos, no hay ninguna legitimación social, política o otra, de un robo, de romperle la cabeza a alguien, de pegarle a alguien, un tema totalmente distinto. Ahora, yo creo que ahí también recuerdo a Cristina Fernández de Kirchner pidiendo por cadena nacional que pararan con los piquetes, ¿se acuerdan? Cristina dijo, bueno, pero son 10 personas, se tienen que... Los piquetes están agotados como herramienta de protesta. Sergio, ¿se acuerdan? Sergio Berni tuvo bastante problemas. Sergio Berni tuvo bastante problemas hasta judiciales cuando quería liberar la Panamericana, venía con la gendarmería. Con la gendarmería. Tenía bastante problemas. Digo, es un problema que tenemos, es cierto. Lo que digo es, intentemos hacerlo de la mejor manera posible y en ese sentido tener cuidado y que estemos todos, independientemente del lugar que estemos, ¿no? Muy cuidadosos de cuidar toda la vida humana, me parece lo más importante, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo caes en esta contradicción, ¿no? Lo que muchos sectores, o aún los del kirchnerismo, como bien recuerda Santiago, que durante tanto tiempo pedían terminar con los piquetes, hoy van a hablar seguramente de la criminalización de la protesta social. Ahora, cuando Bebe de Bonafini dice, están buscando un muerto, cuidado con las profecías autocumplidas, yo creo que ni siquiera hay que repetir la frase, yo me preguntaría también, ¿qué pasaría si uno de esos cascotes que hoy se arrojaban en la autopista contra los automovilistas hubiese impactado en la cabeza de alguno? Entonces, el muerto, ojo, que puede venir de cualquier lado. Entonces, las dos, vos no podés dejar que la calle sea tomada como tierra de nadie, y esta anomia también es riesgosa porque por el temor a Costecchi y Santillán, a Fuente Alba y a todo lo que tristemente la historia argentina tiene, vos no hagas intervenir a las fuerzas de seguridad, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque el muerto puede provenir de los propios ciudadanos. Son situaciones distintas. Lo de Fuente Alba con lo de Costecchi y Santillán tiene que ver con una situación interna que se dio en ese momento y que originó el adelantamiento de la renuncia de Duhalde. Lo que me gustaría sí sintetizar es lo siguiente. Cuando se dan estas situaciones de estos tipos de grupos que no sabés ni la génesis, ni a dónde van, ni a dónde apuntan, inclusive ni los podés calificar de derecha o de izquierda, son anarcos fundamentalmente, y lo que quieren generar son actos de provocación. Los que hoy fueron con directivas muy concretas, no les interesa, no sé ni qué protestaban. Lo que les interesaba era esa violencia que ejercieron. Ahora, ¿dónde está la terminal de eso? Para eso existen los organismos de seguridad, los organismos de inteligencia, para que prevengan todas estas situaciones. Sí, buenas noches. Sí, mira, acá no se trata de criminalizar la protesta. Esta, por las imágenes que se ven, es una protesta criminal, que es distinto. Desde la Cámara de Diputados hemos dado media sanción a un proyecto que establece los procedimientos de flagrancia. Acá los delitos están constatados, están comprobados, hubieron daños, hubieron robos, hurtos, lesiones. Lo que hay que hacer es rápidamente aplicar
los procesos de flagrancia, sancionar esa ley y permitir que rápidamente sean juzgados en menos de 40 días. Porque ese proceso de flagrancia, que es un proceso rápido, porque la prueba es indubitable, está en las filmaciones, hay cientos de testigos que lo pueden atestiguar, lo que hay que hacer es someterlos a proceso. No se puede aplicar a la protesta, pero sí Diputado, dice que se puede aplicar a los delitos Diputado, que se no hay ni un cometen. detenido. A mí me parece fantástico el proyecto que han sancionado, pero digo, tenemos que tener un correlato con la realidad. Yo, si mañana la ministra de Seguridad me muestra que tiene identificados a los responsables, que hay detenidos y que van a ser, como usted dice, juzgados, le pido perdón. Pero hoy le tengo que decir que esto es simplemente retórica. No tenemos ni un detenido. Usted vio los cascotes. Muchos de ellos estaban con la cara tapada y encapuchados y muchos otros no. Han quedado registrados en las cámaras de televisión. Cuando se cometen delitos de daño, cuando se comete delito de robo, hay que reprimir. La represión tiene que ser proporcional a la fuerza empleada, pero no le tenemos que tener miedo a la palabra represión. Pareciera que la palabra represión en la República Argentina es una palabra maldita. Bueno, lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es reprimir proporcionalmente a la prevenir agresión. el delito, porque los servicios de inteligencia están para eso. No, para. Claro, lo pasa de represión, directamente nos lleva a un momento Por eso, muy delicado, muy sensible. Repeler el delito. Sí. Está bueno que aclaremos de dónde viene, para mí, una confusión ideológica, que es plantear este tema desde el punto de vista de izquierdas o derechas, cuando esto no es una... Hablemos de legal o ilegal. Claro, esto es ilegal, Claro. no es más progre o menos progre cortar una calle, porque como vos bien citabas, Cristina Fernández de Kirchner, yo busqué la frase exacta para no pifiarle ni una letra, dijo, el año pasado, no puede ser que 10 personas te corten una calle. Hay derecho a la protesta, claro que la hay, pero Decime tenemos que respetar a los demás Para ciudadanos. sacarlo de derecha a izquierda, decime una nación de izquierda. ¿Una? Cuba. Cuba. Anda a Cuba. No Cuba, existe. bueno. Pero en Chile... Entonces la discusión ya queda En Chile queda no te permiten obsoleta. ocupar... Estoy hablando, señora. Sí, señor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, Lo escucho, Ricardo. Bueno, a ver, la democracia no es caos, la democracia no es violencia, la democracia es orden, es respeto de los derechos de todos, y sobre todo es aplicación de la ley. Y me parece que durante muchos años hemos pensado que estas cosas eran tolerables, y en definitiva esto está atentando contra los derechos de todos. Con lo cual yo creo que es hora de colocar un orden democrático, respetuoso de los derechos, respetuoso de las protestas de los grupos más desaventajados, pero reprimiendo a los violentos. Es decir, de aquellos que están haciendo esto instrumento para generar una situación caótica, ¿no? Pero perdón, hago una consulta. Sí. ¿Cómo lo solucionamos, Ricardo, en un país donde no se aplica la ley? Porque supongamos que hoy hay detenidos acá. Tenemos una plaza de resistencia, tenemos huelga de hambre, tenemos un escándalo, pedimos renuncia. Es un país que se acostumbró a no cumplir una sola ley. Entonces, si hoy tenemos algún detenido por esto, vamos a hablar de que estamos criminalizando la protesta, que se vulneran los derechos. Es muy complejo porque atrás hay todo un condimento ideológico y político. ¿Cuál es la solución? En un país normal detenés. Pero hay que diferenciar un poquito. Si vos tenés acá y vos viste que había gente pegándole a una persona o rompiendo el vidrio y eso lo tenés, es muy distinto. Por eso, de reprimir el delito, no la protesta social. Claro, reprimir Hay que el ser muy delito, claros, obviamente, claro. claro. Hay que ser muy No claros la en ese sentido. protesta. Había imágenes, estas imágenes lo dicen todo, pero también recordamos en poquito tiempo imágenes de jubilados recibiendo palazos en la cabeza, que era muy raro que podría ocurrir con una Argentina que hubieran hecho violencia así por el estilo, ¿no? Cuando uno ve movilizaciones todos los días y eso no se aplica. Yo digo, reprimamos el delito, reprimamos la violencia, no la protesta social. A mí me Creo parece que ahí va el fundamental... camino un poco para poder llegar a un acuerdo social, digamos, al respecto, ¿no? Me parece muy importante en este momento el rol de la oposición. ¿Cómo le va, Piñanelli? Claro, Lo escucho. Santiago. Mira, a mí me tocó hoy una experiencia, no esto, que esto evidentemente son violentos y fueron otra cosa. Hoy me tocó a mí 2 piquetes, en Callao y Corrientes y en Corrientes y Alem. La verdad, inclusive me mezclé con la gente porque yo iba a trabajar y no hubo ni una sola agresión. Por supuesto estábamos medio de mal humor porque habían cortado la calle, pero en 20 minutos la levantaron. Era gente de barrios de piel, una cosa así, que la verdad eran mujeres grandes con chicos, totalmente pacífico. Inclusive te digo más, llegó un momento que yo medio me tropecé con una mujer y me pedía perdón. Digo, hay como 2 tipos de protesta. Estos son los violentos. Aníbal Verón, creo que ya conocemos lo que es, viene de vieja data, es muy raro el origen de esto, tampoco, como decían recién, no sabemos qué buscaban. Hoy, en Corrientes y Callao, decían, queremos
que nos aumenten los planes sociales. Igual, Aldo, discúlpeme, pero Sí, por sí, más a que veces. sea, como usted dice, respetuoso, pacífico, a mí me parece que la cultura del piquete hay que erradicarla. ¿Cómo le decimos a los chicos de la escuela Carlos Pellegrini, por ejemplo? ¿Cómo le decimos a los chicos del Buenos Aires que cada vez que tienen un conflicto con sus docentes y con la parte organizativa de la escuela, cortan la calle y hacen un piquete? ¿Cuál es el mensaje del país Yo piquetero? te digo una cosa, a mí me costó hoy 2 horas de demora esos piquetes. O sea, yo no estaba de buen humor, por lo que quiero decir que contrarrestaba con esta imagen de violencia. Era un piquete pacífico. No estoy de acuerdo con que me corten la calle. Esta es la realidad. Pero son distintas actitudes, ¿no? Creo que los ciudadanos han elegido con toda claridad en las últimas elecciones, no quieren más esto. No puede ser la violencia el método con el que se resuelvan los conflictos. Esto claramente es una situación de delito. Comparto con lo que dijo Débora. Necesitamos ver respuestas concretas por parte del Estado. Si han delinquido, tienen que estar detenidos. Y en esto tenemos que estar todos juntos. Pero aparte, ¿sabes en qué pienso? En los miles de las personas que estaban ahí, ¿no? Cientos de miles de automovilistas. Claro, la gente que está ahí con chicos, gente más grande, que por ahí te sacaron del auto, te cagaron a palo, te rompieron todo el auto. ¿Qué respuesta le dan desde el Estado a esa gente? ¿Sabés cómo se soluciona esto? ¿Cómo se garantiza que no existan excesos? Que en definitiva la Gendarmería actúe correctamente como actuó hoy, que exista presencia judicial en el lugar. Nosotros necesitamos que jueces y fiscales se constituyan en el lugar porque hay un delito de ejecución continuada. Hay que hacer cesar los efectos del delito, pero además hay que individualizar a los responsables. Hoy estamos hablando de que no habían responsables individualizados. Hay que aprenderlos, hay que individualizarlos y hay que Diputado, someterlos a un perdóneme, proceso. usted nos hace creer que estamos en Suiza. Pero para el no, presidente fue a Mar del Plata. necesitamos fiscales en el lugar. Señor diputado, Bueno, pero esto es lo fue que el presidente a Mar del Plata. Los fiscales dicen cosas distintas. El juez dice otra cosa. Bueno, el jefe de la policía de la provincia es una vergüenza. No sabemos si a Macri le tiraron piedras, si no le tiraron, quién se las tiró. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, cuando los fiscales se han constituido en el lugar, bueno, acá no. Y los cortes de ruta han cesado. Acá es un desastre. Y no, por ejemplo, cuando se manifestaron por Milagro Sala, que también se manifestaron en todo el país, recuerdo que en la provincia de Mendoza no se habían manifestado porque la manifestación anterior habían sido sometidos a un proceso. Espera que está el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien, ¿cómo Lo están? escucho, por favor. Creo que de todo lo que escuché entre ustedes, yo diría más educación y más educación. Yo no quiero que nadie tenga miedo, ni quien legítimamente manifiesta la protesta, ni que, bueno, los policías o quien tenga que ejercer el control del cuidado de todos tenga miedo, sino que esté más educado. Creo que la sociedad, toda nuestra sociedad, tiene que ir en pos de más educación. Esto se combate con educación. Absolutamente. No hay otro camino. Pero Sí, bueno, por y supuesto con la que ley. Absolutamente, sí. pero porque en la escuela se aprende a discutir la ley, a entenderla y esencialmente a respetar las reglas del juego. Igual la degradación de la sociedad, Pero ¿no? fíjense que Hemos llegado a un paradójico, punto, porque en sí. las escuelas... Son las dos cosas, es la degradación de la sociedad, la cultura del piquete, de todo lo resolvemos cortando la calle y naturalizando. Yo no comparto con Aldo, comparto casi siempre, pero esta idea de, bueno, hay piquetes que son más buenos, hay piquetes que son malos. Entiendo la diferenciación que haces, que el piquete de Barrios de Pie por el que pasaste hoy era un piquete pacífico, amable, pero tenemos que dejar el doble estándar. Tenemos que entender que el piquete no es la solución, es una instancia de protesta agotada que supera incluso los debates ideológicos. Eso por un lado. Y después entender que nada es casual en esta Argentina. Si después de 12 años hay gente que está intentando volver, sea como sea, analicemos el contexto, Santiago. Tuvimos piedrazos el otro día, balazos en un local de Nuevo Encuentro, todo se da. Robos en casas, golpiza al puestero que recibió a Macri, escraches por todos lados. Hay un clima de efervescencia, no sé quién lo está buscando, no sé si hay gente que se lo está autobuscando, como charlamos con Campolongo fuera de aire, pero hay un clima muy violento. ¿Qué está detrás de todo esto, ¿Entendés? Juan? No, yo digo, me parece importante tener muy en claro algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos de el separar, en lo que les decía. Está bien también separar, digamos, no es lo mismo una protesta social que hacen personas que realmente necesitan algo, como esto que estamos viendo acá. Porque si no, claro, después son cosas distintas y no podemos actuar. Tenemos que poder diferenciar una cosa de la otra. Pero el piquete es ilegal, Claro, Juan. pero Está bien, protesta digamos, social no hay que poder, significa pero piquete, hay que poder diferenciar una senador. cosa de la otra. Si una agrupación como Barrio de Pie, que no tiene que ver con nuestro espacio político, ni mucho menos, va al Ministerio de Trabajo,
seguramente ahí será tarea de la autoridad que esté a cargo, hablar, decirle, bueno, poner un solo carril, no poner un solo carril. Hay un espacio para la charla y para la discusión que no deslegitima esa protesta social. De ahí a esto que estamos viendo hoy, creo que hay un salto demasiado grande. Pero no podemos encontrar formas de protesta que trasciendan la ilegalidad, que no generemos que siempre haya una ilegalidad en la Argentina. Claro, pero eso demanda de parte de todos justamente esa gimnasia que estamos hablando, es discutir con ese sector, decir, bueno, ¿por qué no ocupas un carril solo, un carril más, un carril menos? Digamos, en cualquier país del mundo hay protestas, es cierto. Lo que no vemos son estas cosas. En los países normales, pero vos ves que hay movilizaciones. Pero no en cualquier país del mundo hay protestas. Te ocupan una calle, avanzan una calle. Mariano. Yo viví en Washington y en Washington había calles que había grupos que de repente te cortaban una calle y nadie se No. De la Casa Blanca. En Estados Unidos, en Nueva York, hemos estado con Natalia muchas veces en Naciones Unidas. Hay grupos, digamos, de otros países, gente a lo mejor de otros países peleando por causas del Islam y demás, y hacen protestas y se los acorrala en un lugar, es decir, tienen una valla bien dispuesta para que la protesta esté focalizada en un lugar y nadie se le ocurre cortar una calle en Estados Unidos. Digo, no estoy idealizando Estados Unidos, no estoy idealizando Estados Unidos, pero yo creo que tiene que haber una diferenciación entre protesta social, que es válida y es legítima y tiene que haberla, porque toda la vida hubo protesta social, pero ahora la protesta social se transformó en piquete. ¿Por qué? Porque no hay instituciones. Entonces, la degradación de las instituciones hace que la gente no cree en el funcionamiento ni del ministro al que le va a pedir algo, ni del juez al que le tiene que reclamar o demandar algún acto de justicia, no cree en la policía, no cree en nada. Y entonces establece un nuevo orden jurídico propio, que es el piquete. Entonces acción directa, se vulnera el derecho de otro. Cuando se vulnera el derecho de otro, ahí se empieza con la violencia. El piquete ya de por sí implica violencia. Pero ¿cuál es el mensaje? A ver, Ricardo, por favor. Sí, a ver, el fundamento que tiene la protesta social para que no pueda ser reprimida es que está vinculada con la libertad de expresión. Los grupos más desaventajados no tienen otra manera que expresarse que de esa manera, porque el Estado no le provee la cantidad de bienes públicos necesarios como a todo el mundo. Ahora, la discusión es cómo se regula esto. Es decir, si esto es susceptible de ser regulado o no. En muchos países hay protocolos respecto a cómo se ejercita la protesta. En Estados Unidos, según el Estado, buscando también concentrar en determinado lugar, hay países que tienen lugares de protesta. Costa Rica, por ejemplo, en San José, hay una plaza que es la Plaza de la Protesta. Entonces ahí toda la gente que quiere protestar va a esa plaza, van los medios y se difunde cuál es la protesta del día. Yo no sé si esto es tan sencillo de hacer. Lo cierto es que la protesta social debe tratar de afectar la menor cantidad de derechos de los otros. Acá es al revés. Acá es al revés. Cuanto más jorobamos a los demás. Por eso, de derechos de los otros. No. Claro. Es decir, tiene que ser lo menos lesiva de los derechos de los otros. Pero eso y tiene que ser también una circunstancia extrema. Hemos vivido nosotros muchos años en los cuales estos límites se han desbordado. Y se han desbordado y pasan casos que me parece que no son posibles, como son los chicos de un colegio que están disconformes con un preceptor y te cortan una avenida entera y queman cosas, etc. A ver, de uno. Sí, de uno. No, a ver, dos cuestiones. Lo que dice el doctor Gilavedra es estrictamente cierto, pero en la Argentina las leyes están, el protocolo también, pero en este país no se cumple ni la ley de gravedad. Bueno, creo que es la única ley que se cumple, la de gravedad, doctor Gilavedra. Y en relación posible, con sí. Creo que la única ley que cumplimos la ley de gravedad. Sí. Cuando el doctor, acá hablaba el profesor Cersoli respecto del tema de los alumnos, yo recordaba que estábamos hablando de la degradación social, o Santiago preguntaba cuál es el mensaje. Si los chicos de las escuelas, para manifestar su disconformidad con alguna situación, toman el colegio o cortan las calles y muchos padres y docentes van a apoyar esa protesta, ¿cuál es el mensaje que estamos dando como sociedad? Ese es el país piquetero. Nosotros también tenemos la contradicción en los medios, si ir a cubrir todos los piquetes o no porque le damos esa visibilidad. Está bien, pero eso está cambiando. Yo te digo, en los últimos años eso está cambiando. Hace bastante que no hay tomas, que hay otras formas de manifestarse. Aflojó. Y, los chicos son realmente mucho más creativos y, a ver, cosas simples como una noche de pijamada o un día en que todos vienen de short para manifestar que están en contra del sistema de vestimenta del colegio, que finalmente cambió. La verdad es que eso
cambia en la medida en que en las escuelas se generan espacios de Bueno, parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Pero la calle ahora Parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Esto que vimos hoy obviamente tiene otra connotación, está dentro de otro contexto, otro marco, y la verdad que cuando uno ve ya con gente con las caras tapadas y con el palazo, el piedrazo, atacando a la pobre gente que estaba circulando ahí, todo cambia. Ahora, hemos llegado a un punto ya tan lejos que uno dice, bueno, ¿cómo de alguna manera cómo se empieza a ordenar todo Por lo esto? que me parece que es clave lo que planteaba Ricardo Gilavedra, la anomia social, porque es mucho más profundo entonces de todo lo que estábamos hablando. Es hasta dónde da lo mismo no cumplir la ley en este país. Hasta dónde el mensaje es, bueno, si no cumplo la ley no pasa nada. Que gane el más fuerte, que gane el más patotero, porque total no tengo ninguna sanción. Si vos tenés un piquete por semana, yo puedo construir una casa de ladrillos en la Plaza de Mayo. ¿Te acordás lo que fue? Sí, con todo respeto a los veteranos de Malvinas, con su reclamo legítimo. Un día, el año pasado creo que fue, fue el año pasado, empezaron a sacar caños y a construir una casa en el medio de la Plaza de Mayo. Eso es anomia social, eso quiere decir que da lo mismo todo. Entonces, es mucho más de fondo que el piquete como discusión. Es cuánto importa cumplir la ley en este país. A ver, Aldo, lo escucho. No, yo estoy escuchando atentamente. Es cierto que, insisto, incomoda y demás. Pero también hay un derecho social. He visto en el Ministerio de Trabajo, hoy pregunté a alguien que a mí me impactó porque era un obrero que trabajaba en una fábrica mía hace muchos años, un hombre de 60 años que era capataz y hoy está marginado y lo único que tiene es una cooperativa que le da de trabajo. Y ¿por qué están acá? Me dice, hace un mes que queremos hablar con el Ministerio de Trabajo y no nos atienden. Entonces también hay una responsabilidad de las autoridades. No nos olvidemos que este es un país con 35% de pobreza, que es un país donde el 40% de la gente está informal y que tenemos muchos problemas y que estamos en la Argentina, no estamos ni en Suiza ni en Washington. Aldo, pero hay sectores muy marginados por la situación social y económica y hay que darle un contenido. Por supuesto, yo soy un tipo de clase media que cuando me encuentro un piquete me perjudica porque son horas de trabajo que pierdo. Pero también yo comprendo que del otro lado hay gente que estaba manifestando pacíficamente y se retiraron caminando por la vereda. No, Aldo, no, por eso. A ver si por ahí yo estoy hablando otro idioma, seguramente. Yo lo que les quiero decir, una cosa es esto que estamos viendo, que son marginales contratados por alguien para hacer escándalo y violencia. Y otra cosa es cuando van familias completas con mujeres, hombres de trabajo, que están reclamando por algo que ellos consideran y si te debe corresponder. Si te lo infiltran, ¿qué pasa si te infiltran una manifestación pacífica y te hacen un quilombo? Cosa, acá seguramente debe haber infiltrado. Hoy en el centro de Buenos Aires, muchachos, había mucho más gente que estos. No hubo un solo hecho de violencia. No estoy de acuerdo con el otro día sí, hay cada vez mayor cantidad de cortes. Pero ¿y por qué lo hay? ¿Por qué no se preguntan qué está pasando en la sociedad argentina? ¿Por qué no nos preguntamos tanto de flagelar a nuestra patria, a nuestro país, que todos decimos que mal la Argentina, no se respeta la ley? ¿Por qué no preguntamos en qué contexto social, histórico y político se da esto? ¿En cuál estamos? No es tampoco responsabilidad del gobierno, es un problema de la sociedad. A ver. Es una transición muy difícil. Muy difícil, coincido. A ver, los salarios han caído más de un 10%, el consumo bajó, hay una transición difícil y no lo estoy imputando al gobierno, es una situación de la sociedad, del país, de la Argentina, que hay que buscar una solución. Pero en pleno crecimiento había es el país, la sociedad en su conjunto, que no encontramos políticas adecuadas para contener a la gente. Esto es lo que está pasando. A ver si, Liliana. Y en el Gran Buenos Aires es tierra de nadie. A ver, Aldo. Soy de Lanús. Están matando 1 o 2 pibes por día de la violencia. Entonces, ojo con Aldo. Eso sería válido si no hubiera habido piquetes en plena época de crecimiento. Pero te recuerdo que durante todos estos 12 años también hubo piquetes. También, Yo creo que cuando vos le preguntás a la gente por qué corta una calle, una avenida, ¿qué te argumentan? Porque si no lo hago, no me escuchan. Y yo creo que hay una parte que tienen razón. Pero ¿quiénes no lo escuchan? ¿Los medios? No, los medios solemos ir a cubrir este tipo de cosas cuando hay caos de tránsito. No escucha el que tiene que tomar la escuchan los decisión, funcionarios, no los reciben los funcionarios. Entonces creo que una parte que ayudaría a descomprimir sería que los funcionarios de sus áreas reciban cuando hay una demanda. Ayer la Plaza de Mayo se llenó de de gente que daba manzanas y peras por un reclamo. Yo quisiera saber si hoy ya empezaron a trabajar en una solución
discusión. Porque Mañana si no, los reciben. Bueno, pero eso es lo que hay que hacer. Hoy Juan Manuel... Del año pasado. Bueno, Juan Manuel marca hoy que se reunieron con distintos movimientos en el Senado. Eso es lo que hay que hacer. El tema es quién quiere dialogar y la dirigencia política. Y el tema de la dirigencia política. Porque en Argentina todo se hace a favor o en contra. Hoy el macrismo tiene un problema y todos le juegan en contra. Mañana vendrá otro y el macrismo jugará en contra. Entonces no tenemos políticas, hoy lo hablábamos con Juan por la tarde, no tenemos políticas a largo plazo. Acá se está tratando de pisar el poncho todos. Entonces especulamos y jorobamos con la pobreza y con los problemas permanentemente. A veces siento que a los gobiernos, ¿no? A todos, a oposición y oficialismo, no les importa el país, les importa el rédito propio. La elección. Todos cuidan su quinta. Y en definitiva, cuanto más mierda le tiren al lado, más rédito para el propio, y en el medio de todo esto hay un país, ¿no? Vamos a ver qué pasa con CFK y Kicillof a indagatoria. Próximo informe, próximo tema.